Hola jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los conectores y sus clases. Vamos a iniciar primero dando un concepto de qué son los conectores. Nos vamos a centrar como tal en los conectores de oposición y ordenadores. Y luego vamos a ver toda la clase de tipos de conectores que podemos encontrar como tal. Entonces vamos a definir qué son los conectores. Entonces recordemos que los conectores son una serie de nexos o enlaces gramaticales cuya función es explicitar como tal las relaciones semánticas, las ideas que existen entre dos oraciones o dos enunciados o dos ideas principales como tal. ¿Listos? Entre los mismos elementos que componen el mismo enunciado, es decir, que es necesario destacar que en el mismo conector no se establece una relación como tal, sino que existiera pues a pesar de que el conector como tal no estuviera, pues sería de forma explícita como tal. Entonces recordemos que los conectores se definen como palabras o expresiones que nos sirven para relacionar frases, ideas, oraciones o párrafos de un texto. Entonces los tipos de conectores de los cuales vamos a hablar, entonces oposición y de ordenanza como tal. Pero también hay otros tipos de conectores los cuales se dividen de contraste, como por ejemplo sin embargo o aunque, ¿sí? Que utilizando estos conectores se relacionan ideas dentro de un mismo párrafo o oraciones que se quieran dar a conocer. También hay tipos de conectores de causa, como por qué, puesto que, de consecuencias, como luego, de ahí que, o de restricción al menos o incluso. ¿Listos? Entonces vamos a iniciar con los conectores de opositivos, los conectores opositivos. Entonces vamos a definir qué es un conector opositivo. Dentro del ámbito del lenguaje se consideran los conectores opositivos aquellas palabras o grupos de palabras pues usados por el hablante para poder introducir de forma coherente al discurso oraciones que expresan condiciones o ideas que vengan a variar en el sentido que se venía desarrollando el texto, tanto que si está de forma escrito o verbal se puede realizar. Entonces hay unos tipos de conectores opositivos. Asimismo pues varía de acuerdo a los autores, que coinciden en señalar que dentro de los conectores opositivos se pueden distinguir al menos unas tres categorías de conectores. Entonces, de acuerdo al tipo de idea que introducen dentro del discurso, pues a continuación entonces van a ir señalando cada una de ellos. Entonces puede ser de concesión. Dentro de este tipo de conectores se encuentran aquellos que se emplean para introducir oraciones por medio del cual el hablante pues va admitiendo o acepta alguna idea expuesta dentro del texto o a la que hace referencia a este. Entonces como algunos ejemplos de tipos de conectores de este tipo: aún, así, de cualquier modo, con todo, a pesar de todo, ahora bien, al mismo tiempo, con todo, entre otros. Y el siguiente tipo de conector opositivo son de restricción. Eso quiere decir que es un eh, en el tipo de conexión de restricción es un segundo lugar dentro de los conectores opositivos, que se encuentran aquellos que pueden ser usados por el hablante para introducir algunas ideas que tengan que ver o plantear una fuente de oposición o restricción, ¿sí? De acuerdo a la idea planteada con la anterior. Dentro de este tipo de palabras pues se destacan como tal conectores como pero, no obstante, sin embargo, en cierto modo, hasta cierto punto, por otra parte, por el contrario, en cierta medida y si bien. ¿Listo? Y el siguiente tipo es de exclusión. Finalmente los conectores opositivos pues cuentan con un tipo de conectores que cumplen
La función de introducir oraciones que sirven para plantear exclusiones o las ideas presentadas con las anteriores. Entonces algunos ejemplos de este tipo de conectores pueden ser en cambio, por el contrario, aparte de, por otro lado, ¿sí? Entonces algunos ejemplos de los usos de conectores opositivos también resulta pertinente amplificar pues los distintos usos en cuanto a los contextos inherentes y los distintos tipos de conectores opositivos. Entonces, por ejemplo, decimos que algunos ejemplos serían: por otro lado, cabe destacar el valioso aporte de los distintos cuerpos de seguridad en la tarea de velar por el orden de la ciudad, ¿sí? Las compras se harán durante el mes de enero y a pesar de esta decisión la empresa seguirá en crisis hasta que no aumente la producción. Otro ejemplo sería: en cierta medida los odontólogos protagonizarán la pesadilla de la mayoría. No obstante, es una visita obligada cada 6 meses en la vida para preservar la salud. Si bien beber agua es sumamente necesario para la salud, no debemos ingerir más de 8 vasos al día, ¿sí? Entonces, esos son algunos ejemplos donde nosotros estamos utilizando los conectores o ejemplos de los conectores opositivos. ¿Listos? Ahora vamos a centrarnos en los conectores de ordenadores como tal. Entonces, de acuerdo a la definición de conectores de ordenadores, entonces se conoce con el nombre a los tipos o a las palabras o a los grupos de palabras que se emplean durante un discurso para señalar o introducir las partes del texto, así como para resaltar las ubicaciones temporales y espaciales de las ideas, o bien de las personas, acciones o hechos que se refiera al hablante como tal. Entonces vamos a explicar algunos tipos de conectores de orden, ¿sí? Entonces, asimismo que los autores como tal, pues son de preferencia de separar los conectores de orden en 6 distintos tipos según la función o la parte del discurso que introducen o señalan entre ellos. Entonces destacan los siguientes: comienzo de discurso, que son los utilizados o son usados para comenzar un texto de discurso. Entre ellos se destacan las siguientes palabras o los siguientes conectores: primeramente, para empezar, ante todo, para dar inicio, en primer lugar, entre otros. El siguiente tipo es de cierre de discurso, que asimismo pues el hablante dispone de este tipo de conectores que lo ayudan a introducir la serie de ideas al final o en la última idea del discurso, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos de cierre de discurso utilizando los conectores. Entonces, en último lugar, finalmente, para resumir, en suma, en conclusión, para finalizar, en fin. ¿Listos? El siguiente tipo de conector de ordenanza es la transición, ¿sí? Entonces, en este tipo, igualmente pues el hablante puede hacer un uso de los conectores de orden para indicar la transición de la idea o durante su discurso. Algunos ejemplos de conectores son: acto seguido, seguidamente, por otro lado, a continuación, después, por otra parte, en otro orden, de ideas, o después como tal. El siguiente ejemplo o el siguiente tipo de conector de orden es la digresión, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto al lugar, los autores indican que dentro de los conectores de orden también existen palabras en los cuales pues el hablante pueden usar o pueden introducir digresiones que le permitan establecer ejemplos de lo cual se puede exponer durante el discurso o simplemente hacer indicios para luego continuar con el desarrollo del texto.
Entonces algunos ejemplos de conectores de este tipo serían a propósito, por cierto, a todo esto, sería conveniente mencionar, ¿sí? Y el siguiente tipo de conector de ordenanza son los temporales. Entonces, en este caso, pues los hablantes pueden seguir o pueden hallar los conectores gramaticales dentro de una orden, que son aquellos que pueden servir para indicar en qué parte o en qué tiempo del discurso está ubicada la idea que hará referencia eh, como idea central. Entonces entre ellos pues se pueden distinguir que algunos conectores se emplean en el comienzo, a continuación, a partir de, después de, luego, antes, después, entonces, desde entonces, hasta que y en el comienzo, entre otros, ¿sí? Y el siguiente tipo de conector de orden como tal eh, se llaman los espaciales. En este tipo de conectores o en este tipo de distancia se señala como una parte de los conectores gramaticales de orden, en los cuales el hablante pues puede introducir o puede señalar el orden exacto como tal, donde se encuentra la idea o el objeto, la persona o el sujeto o el suceso también, que hace referencia en el texto. Entonces algunos ejemplos de este tipo de conectores son arriba, abajo, junto, a la izquierda, a la derecha, internamente, al lado de, entre otros. Entonces son los dos tipos de conectores que teníamos que centrarnos, pero adicionalmente existen otros tipos de conectores, ¿sí? Que los vamos a empezar a mencionar adecuadamente. Entonces encontramos una serie de conectores de causa y efecto. Entonces dentro de las causas y efectos encontramos por qué, por eso, puesto que, por consiguiente, por lo tanto, así, como resultado, como consecuencia, luego de, por esta razón, de modo que, de ahí que, en consecuencia, esto muestra, esto indica, lo que evidencia, por este motivo, por ende, ya que, y entonces, ¿sí? Son algunos ejemplos. Pero entonces también vamos a concentrarnos en un tipo de conectores. Entonces recordemos que como tal los tipos de conectores semánticos más presentes está en cuanto a la relación causal. Entonces recordemos que entre la relación de causa y consecuencia es la que el conector introduce la causa que cumplen la función de los conectores causales. Entonces, ¿por qué? Ya que, puesto que, debido a que, a causa de que, cómo, pues, y entre otros. Entonces, ejemplo, podemos decir en este caso de relación de causa, llevaré paraguas porque está lloviendo, ¿sí? En cuanto a relación de consecuencia o consecutiva como tal, entonces podemos decir que la relación de causa y consecuencia en el cual el conector introduce la consecuencia puede expresarse por medio de los conectores como por lo tanto, por ende, por ello, por consecuencia, por esto, por lo que, por consiguiente, por con que, entre otros. Y un ejemplo claro pues sería entonces hago ejercicio a diario, por eso tengo buena salud, ¿sí? Ese sería como el ejemplo. En cuanto a la relación adversativa o excluyente, entonces es cuando se establece una serie de enunciados que excluye al otro y funcionan como nexos adversativos o incluyentes. Entonces algunas combinaciones serían sino que, y los adverbios solo, menos, salvo y excepto, entre otros. ¿Listos? Entonces un ejemplo sería no es mi tío, sino mi padre, ¿sí? Y en cuanto a la relación de condición, pues en ella pues está presente un enunciado introducido, porque el conector pues presenta una condición que debe cumplirse para lo expresado,
o en otro enunciado que lo realiza. Entonces funcionan conectores condicionales, como por ejemplo sí, siempre que, o no ser porque, tal como que, salvo que, entre otros. Entonces un ejemplo, si quieres que te acompañe, pero primero dime la hora, ¿sí? Ese sería como un ejemplo. Entonces, dentro de la importancia de los conectores en la lectura, pues son definitivos para la vida académica y personal, debido a que son las primeras experiencias que la lengua como tal presenta de forma escrita, eh, oral también, y determinan el destino del futuro del lector y el escritor. Entonces, por lo tanto, pues también deciden las posibilidades académicas de cada persona. Por tal motivo, pues puede presentar o puede contribuir con el fortalecimiento de la estructura como tal, del proceso de la persona. Entonces puede ofrecerle a los estudiantes algunos elementos formales y convencionales de la lengua que les va a servir, y va a ir introduciendo una serie de enlaces dentro de la producción de texto, y es uno de los elementos en las conjugaciones más importantes. Entonces recordemos que las conjugaciones son las responsables de formar o producir un texto coherente, ¿sí? Que siempre tenga un orden determinado, que siempre comunique una idea. Entonces por esto pues siempre debe unir las oraciones, así como las preposiciones unen las palabras. Entonces las conjugaciones están conformadas eh, por más de una palabra y se les conoce como frases conjuntivas. Y vamos a encontrar entonces algunos ejemplos. ¿Listos? Entonces habíamos hablado hace un momento en cuanto a los tipos de conectores, por ejemplo, de adición. Entonces podemos tener y, también, más, además, aún, por otra parte, agregando a lo anterior. De contraste, entonces podemos tener algunos ejemplos, pero aunque, inversamente, a pesar de, sin embargo, por el contrario, no obstante, mejor, más bien, en lugar, sí, entre otros, hay bastantes. Entre causa y efecto, pues lo habíamos mencionado hace un momento. De tiempo, entonces podemos decir que de tiempo podemos explicar o manifestar. Después, antes, entre tanto, seguidamente, simultáneamente, en adelante, posteriormente, enseguida, entre otros. En cuanto a ampliación, entonces podemos decir que, por ejemplo, así, es decir, en otras palabras, a lo que es lo mismo como tal. En cuanto a comparación o igualdad, pues entonces de mismo modo, de igual modo, de la misma manera, asimismo, igualmente, igual forma, idénticamente, de forma similar, como tal, entre otros. De énfasis, entonces de acuerdo a énfasis, entonces podemos decir que sobre todo, ciertamente, que es lo mismo, repetimos, en otras palabras, es decir, lo que es peor, como si fuera poco, entre otros. De resumen o de finalización, entonces podemos decir que finalmente, en conclusión, en suma, para terminar, para concluir, así, de esta manera, brevemente, resumiendo, en síntesis. En orden, que ya lo habíamos mencionado, entonces primeramente, seguidamente, en lugar, en primer lugar, en segundo lugar, entonces eventualmente, a la larga, a continuación y por último, ¿sí? Y a cambio de perspectiva como tal, entonces por otra parte, por lo contrario, por otro sentido, en contraste, otro aspecto, eh, pasando a otro aspecto, ahora es necesario considerar también, ¿sí? Entre otros. ¿Sí? Entonces son como de los ejemplos más claros que tenemos. Entonces recordemos
cada una de la importancia de los conectores al momento de siempre comunicar una idea, siempre enlazar un texto, y nos va a servir bastante para ubicar y centrar o unir al mismo tiempo las ideas principales, ideas secundarias, ¿sí? Que se encuentren dentro de cualquier texto que nosotros estemos leyendo, estemos trabajando como tal, o que al mismo tiempo nosotros debemos formar como tal. ¿Listos? Entonces también podemos encontrar una serie de conectores de sustracción, entonces, que indican que le resta o elimina o sustrae un elemento. Entonces, por ejemplo, excepto, salvo, menos, a excepción o fuera de. Entonces, por ejemplo, abrimos la tienda todos los días excepto que ocurra una eventualidad. Salvo que esté muy apurada o apurado, puedo preferir caminar o tomar el metro, ¿sí? Contesté todo el cuestionario menos la última pregunta, ¿sí? Entonces encontramos conectores de todo tipo, que ya los hemos mencionado. Espero que el video les haya servido, y la idea es que eh, apoyemos, se apoyen como tal en estos videos que elaboramos para comprender adecuadamente el tema y nos ayuden a desarrollar las guías y las actividades durante la semana. ¿Listo? Bueno, feliz día para todos. Muchísimas gracias.